ministerio de sentir orgullo, sentir vanagloria, sería un mentiroso, es una realidad. Cuando pasamos por ese momento, tenemos actitudes como las que estamos viendo ahorita en las sectas. Si nos damos cuenta en lo que estamos viendo de los líderes, precisamente retomamos lo que nos compartí aquí, que se acuerdan, el hecho de que decían, hey, ¿tú por qué lo estás haciendo si tú no tienes el sello de nosotros? ¿No? Tú no eres de nosotros, ¿por qué estás echando fuera demonios? Entonces, vean cómo ahí se estaba presentando ya una forma sectaria en el responder de los discípulos hacia la conducta de otras personas que estaban haciendo obras en el nombre de Jesús, pero que ellos se sentían indignados porque no eran de ellos. Entonces, ojo, no se trata de ver en estas alturas qué congregación obra así o qué pastor se mueve así. No, no, no. Vuelvo e insto, este trabajo es para crecimiento de nosotros. No es para ver si estamos mucho mejor que otros, no. Es para ver cómo estamos nosotros ante los ojos de Dios. Si estamos trabajando en aspectos que el Señor nos mande, o ya estamos por nuestra cuenta en impulsos de nuestro orgullo, ¿sí? Vamos a esperar que se sumen otros hermanitos y ahorita damos inicio, hermanos, por favor. Hola, hermanitos, bendiciones. Buenos días. Bendiciones, hermanita. Buenos días. Entonces, es importante eso, amados hermanos, analizar. Y les digo, nadie puede decir que en su paso, bueno, en su ministerio, en algún momento sintió orgullo, sintió vanagloria. Nadie puede decir que no. Es algo con lo que tiene que lidiar el líder. Desafortunadamente, unos ven en ese proceder ese poder que ya no lo quieren soltar. Entonces, algunos se quedan en esa parte de su ministerio, sintiéndose orgullosos de sí mismo y utilizando los dones que son de carácter divino para exaltar sus talentos. Entonces, ahí es donde perdemos el piso, ¿verdad? No sabemos sujetar el orgullo, no sabemos crucificar nuestra carne. Entonces, vamos a ver que en ocasiones el orgullo nos lleva a tener conductas sectarias, separatistas, ¿verdad? Contrarias a la gloria del Señor. Bueno, amados hermanos, vamos a dar inicio. Hermana Yadel, por favor, nos guíe en oración y continuamos con el tema. Va a trabajar 2 de Corintios 13:8, un versículo muy breve, pero que trabajado en la dirección del Señor nos puede llevar a muchas conclusiones. Miren, el día martes trabajaba con módulo 1. Ojo, estamos trabajando y estamos aprendiendo a trabajar. Cuando yo les aperturo temas, es para que investiguen y se compenetren más en la palabra del Señor. Esto sumado a la lectura bíblica, en verdad va a tener en ustedes unos resultados sumamente satisfactorios. Pero le comentaba a mi hermana Angie que a veces recolectar versículos sobre una temática es bueno, pero cuando ya nos toca a nosotros exponer, tenemos que aterrizar los temas. Si nos damos cuenta, en Lucas capítulo 9, Jesucristo les da una enseñanza a sus discípulos, pero da una conclusión, concluye en el fin de esa enseñanza. Entonces nosotros también tenemos que llevar a eso. No importa si tú despliegas tu estudio a 1000 citas bíblicas, tienes que aterrizar en qué nos trata de enseñar nuestro Señor Jesucristo. Al menos es válido si lo aplicamos únicamente a nuestra persona. ¿Por qué? Porque
Recordemos que un estudio nos deja un criterio abierto a cada uno de nosotros, pero sí decir, bueno, en lo particular, o por ejemplo, cuando estudiamos el bautismo, hermana Angie, veíamos que al final de cuentas cada uno de nosotros teníamos un punto en particular de cómo habíamos recibido, cómo habíamos estado viviendo y cómo estábamos comprendiendo actualmente nuestro bautismo. Entonces, sí es importante aterrizar las temáticas, hermanos, no pensar que por dar 150 citas bíblicas estemos dando comprensión al tema. Tenemos que saber qué nos está diciendo el Señor en esas 100, 250 o en ese versículo bíblico al cual le vamos a dar lectura el día de hoy. Entonces, sí les encarezco, amados hermanos, que nos impulsemos a trabajar y aterrizar nuestros temas. Amén. Esto es crecimiento, hermanos, estamos con servidores. Amén. Bueno, gloria a Dios, amados hermanos. Por favor, hermana Yadel. Padre, en esta mañana, Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar una vez más aquí, Señor. Yo te pido, Padre, que seas tú con nosotros, sé tú guiando, Señor, este tema, Señor. Habla a nuestros corazones, Padre, y que todo lo que aprendamos, Señor, el día de hoy, Señor, lo pongamos en práctica, Padre. Yo te doy gracias, Señor. Gracias por cada uno de los hermanos que están conectados, los que aún no han podido conectarse, Señor, sé tú con ellos, Señor, sé tú guardando sus vidas, Padre. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, a mí ¿sí me escucho bien? Sí. Dice, a mí me tocó 2 Corintios 13:8 y dice, porque no podemos contra la verdad, sino por la verdad. Y estudiándolo, de hecho arriba del texto puse, porque no podemos contra la verdad que es Cristo, sino por la verdad que es Cristo. Dice, Cristo es la verdad y contra Él no hay esperanza, pero en Él tenemos esperanza, amor, libertad y vida eterna. Solo a través de Él podemos vencer. Y buscaba en Juan 14:6. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Dice, nuestra manera de vivir debe reflejar esa verdad que vive en nosotros. La manera en la que nos conducimos, la manera en que nos comportamos, debemos reflejar que Cristo vive en nosotros, porque Él es la verdad. Entonces, no solo es ir hablando o pregonando que Cristo es la verdad, sino mi manera de vivir, mi manera de conducirme debe reflejar que Él vive en mí, que esa verdad vive en mí. Podemos oír de muchas sectas o de muchas denominaciones o de muchos ministerios que hablan de Dios y hemos oído que muchas aseguran tener la verdad absoluta, pero creo que que si algo nos debe distinguir de ellos como hijos de Dios es el que vive en nosotros. Si Cristo vive en nosotros, nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de conducirnos hacia los demás, nuestra manera de expresarnos hacia los demás, debe marcar una diferencia. Y es que vivimos esa verdad, que Cristo vive en nosotros. Y a través de Él podemos encontrar libertad, podemos encontrar amor, podemos encontrar misericordia, gracia. Y eso mismo es lo que vamos a dar a los que nos rodean. Porque no solamente es decir, bueno, yo creo en Él, yo creo en Cristo, Cristo es en mí, pero si mi manera de conducirme, si mi manera de comportarme dice todo lo contrario, entonces estoy mintiendo, ¿no? Si quisiera que si me apoyan en Juan 8:31 al 38, Paz, si me puede apoyar con esa lectura.
Dice la palabra del Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que le habían creído, que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Entonces, aquí yo creo que está un poco claro de que nosotros tenemos que vivir lo que Él es en nosotros, lo que Él nos ha enseñado, lo que hemos aprendido de Él. Dice, en Jesucristo es la verdad. Y a través de podemos vencer el pecado. Y tenemos amor, tenemos paz, ser libres y vida eterna. Nadie puede ofrecerte vida eterna, solo Jesús. Una secta, una denominación, un título ministerial no te da lo que da Jesús, que es libertad, porque Él es la verdad. En primera de Juan 4:6 dice, debemos estar atentos en todo momento para no ser engañados. Dice, una comunión íntima con la verdad, que es Cristo, nos ayudará a vivir una vida diferente, una vida que lo refleje a Él. Y estaba recordando la lectura cuando la samaritana se encuentra con Jesús. Él empieza a hablar con ella y en el transcurso de su plática, él no empezó diciéndole lo que ella estaba haciendo mal, sino él empezó una charla con él y le empezó a platicar, pero conforme fue avanzando su plática, llega en el momento donde le dice, bueno, yo quiero de esa agua, ok, ve por tu marido y ven acá. Entonces ella le dice, es que no tengo marido. Le dice, bien has dicho, porque el de los 5 que has tenido, ninguno es tu marido. Entonces, en la conversación que tiene con Jesús, Jesús la lleva a la verdad. Y esa verdad la hace libre. Tanto que cuando ella se siente libre, va y habla a otros de eso que ella ha recibido, de lo que ella ha recibido de Jesús, del encuentro que ella tuvo con Jesús. Y eso le trajo libertad a ella. Y recordaba una vez que me preguntaban a mí, ¿tú cómo sabes que lo que hablan de Jesús o lo que hablan de Dios es realmente la verdad? Con todo lo que se escucha o muchas cosas que se hablan, ¿tú cómo estás segura que Jesús es la verdad? Mi respuesta así nada más fue porque yo me siento diferente, yo me siento libre, yo me siento con paz, yo me siento amada, yo me siento perdonada. O sea, eso es lo que para mí, esa es mi manera de decir que él es la verdad, que en Él tengo esa libertad. Pues, lo decía al principio, ¿no? Debe de haber una diferencia en mi caminar con Él. No puedo simplemente ir diciendo, no es que yo soy cristiano, es que yo conozco de Dios, es que yo conozco, sino realmente mi manera de conducirme a lo largo de mi caminar debe reflejar eso que yo hablo. Dice, cuando realmente le conoces, te das cuenta que lo es todo y que el Espíritu Santo nos guía a Jesucristo, nos guía a la verdad. Esto está en Juan 16:3. Y encontraba otros versículos que hablaban sobre la verdad. Al principio, cuando me tocó el tema, estaba como que en blanco, no lo podía entender, pero estudiando, yo llegué a esa finalidad, ¿no? Que es Cristo, la verdad. Que podrán muchos hablar, y decía hace un rato que muchos aseguran tener la verdad absoluta, pero cuando tienes un encuentro con Dios, cuando
realmente le permites a Él ser parte de tu vida, esa verdad se va a empezar a reflejar. Esa verdad te va a traer a libertad, te va a confrontar con lo que estás haciendo mal, pero no para condenarte, sino para realmente hacerte libre. Eso es lo que Cristo quiere para nosotros. No es porque te voy a decir lo que estás haciendo mal y para condenarte, no. Quiero que sepas en lo que estás caminando mal, porque quiero hacerte libre. Entonces, ese caminar con Cristo, ese caminar con Él, va a traernos esa verdad. Muchas veces no nos va a gustar porque dice, y si estoy mal, me gustaría que me apoyaran, pero dice, porque no podemos contra la verdad, sino por la verdad. Entonces, no podemos decir, es que yo conozco de Él cuando todas mis acciones están marcando todo lo contrario. Entonces, Él va a venir a traernos a la verdad. No sé si alguien... Bien, hermana, ahí me gustaría tocar un punto muy importante. Tú ahorita has manejado lo que nos has compartido, has hecho mucho eco en una palabra, confrontación. El verdadero encuentro con nuestro Señor Jesucristo nos lleva a eso, a una confrontación. ¿Y por qué es una palabra muy importante? Porque cuando nosotros verdaderamente estamos viendo la palabra de Dios como Él quiere que la vivamos, es muy fácil saberlo. ¿Por qué? Porque siempre te va a confrontar. Y los que se resisten al evangelio es precisamente porque evitan ser confrontados. Cuando nosotros nos sometemos a la confrontación, en todo momento el Señor nos va a hacer saber qué está bien y qué está mal. Y en nosotros hasta cierto punto decir, tú lo ves así. En serio, hay veces que le decimos, inconscientemente le decimos a Dios, tú lo ves así, pero diría el presidente, yo tengo otros datos. Y ahí está el problema. Ahí está el problema cuando nuestros datos quieren sobreponerse a la verdad. ¿Por qué? Porque decimos, pues es que yo no le hago mal a nadie. El hecho de que yo me resista a ciertas cosas o que yo no pueda ver bien a mi hermano fulano no quiere decir que sea malo, simplemente es para sobrellevar las cosas, ¿sí? Dice una canción de Arjona, que prefiere una mentira que haga feliz a su pareja que una verdad que le amargue la vida. Y así vivimos los cristianos, sobrellevando la vida con mentiras porque no queremos ser gravosos. Entonces, no podemos negar que a nosotros como hijos de Dios, en todo momento, cada palabra del Señor nos va a estar confrontando con esa actitud que nos hace estar aparentando con mentiras algo que sabemos no estamos aplicando. Entonces, muchas veces nosotros nos hacemos a ciertas tendencias por evitar la confrontación, porque no nos gusta ser confrontados. ¿Por qué? Porque en ocasiones la confrontación viene, por un lado, hacia una parte que nos cuesta trabajo decir, ¿por qué crees tú que tienes la razón? ¿Sí? ¿O qué te hace más espiritual a ti que a mí? Concluyo con esto. Miren, en muchas ocasiones, y se los comparto como servidores, a mucha gente con la que ustedes van a tener afinidad, cuando les toque ministrar, se va a generar un puente de afinidad. Eso es inevitable. Y es porque debe de ser así. De otra manera, no se podría llevar a cabo una administración. Pero déjame decirte, amado servidor, que va a llegar un momento en que va a ser el Espíritu Santo el que va a confrontar a la persona que tú estás ministrando. Entonces esta persona va a identificar de dónde vino ese mensaje
y no se va a dejar confrontar por el Señor. Te va a ver a ti como tu oponente. Es que tú piensas que yo debo ser perfecto, es que usted. Entonces, esa afinidad que en un momento llevó a esa persona a sentirse bien por lo que tú le compartiste, cuando la palabra lo confronte, ya no te va a ver bien. Y en serio, te lo va a ser tu vecino, te lo vas a topar enfrente de tu casa y no te va a hablar ni siquiera los buenos días. Y va a decir, bueno, ¿qué pasó, no? ¿Qué hay con él? O si de repente me dejó de hablar. Porque lo que tú le ministraste, lo confrontó tarde o temprano. A lo mejor van a llevar 100 años siendo buenos cuates. Y en el año 101, el Espíritu Santo terminó de confrontarlo. Va a decir, nada más para eso me hiciste tu cuate, para al final nada más estás acomodándome la cama para aterrizarme. No, es que la palabra de Dios nos lleva a eso, a una confrontación. Y nos va a llevar a tomar decisiones claves de vida. Entonces, ¿qué creen? A veces tomamos la mala decisión y hasta te van a dejar de hablar. Y vas a decir, bueno, pues, si me llevaba bien con él o con ella y de repente me culpa a mí de que ahora la vida le va mal, me culpa a mí de que ahora las cosas no. O sea, sí te va a culpar a ti. Lo que no va a aceptar es que la palabra lo está confrontando. Mucho cuidado con esto, amados hermanos, porque eso en ocasiones va a llevar a la persona que tú estás ministrando a unos actos de rebeldía sumamente más radicales. No te levantes culpa por ello, ¿eh? ¿Por qué? Porque parte de lo que estamos aprendiendo en este tema, ojo, es que al final de cuentas, Dios nos dice a todos nosotros, de una o de otra forma, en un mensaje o en otro, en una administración en otra, cómo vivir, cómo llevar legítimamente el Evangelio del Señor. Entonces, me da un poco de pena y tristeza por la amistad, pues sí, porque el Señor es de Dios que estemos disgustados y peleados entre nosotros. Me da pena y tristeza la actitud y conducta de la persona hacia la vida. No, ni me levanto culpa por ello, ¿sí? Pero de ahí la importancia de entender, ¿verdad?, el versículo motivo de estudio, ¿sí? No es contra la verdad, es por la verdad. Entonces, esa verdad tarde o temprano nos va a llevar a una confrontación. No olvidémoslo, y creo que todos lo hemos experimentado. ¿Amén? Una opinión. Yo creo que también es bueno lo que está diciendo de la confrontación, pero el problema que tiene el ser humano para poder ser confrontado, o sea, siempre estamos dispuestos a examinar el enfrente, pero nunca nos examinamos nosotros, ¿no? Entonces yo creo que es necesario examinarme yo mismo, aceptar lo que tenga, y lo dicen los estudios que estamos en los módulos, mientras no me caiga el 20 que yo estoy mal, pues de qué voy a ser confrontado. Entonces yo creo que si nos examinamos, y como le dijo David en un salmo, ¿no? Examina mi corazón, entonces podemos ser confrontados, ¿no? Cuando nosotros aceptamos en qué área tenemos que ser confrontados, ¿no? Bueno, una opinión. Ángel, ¿me podrías apoyar con Primera de Juan 1:6? Y hermana Rosy, con Filipenses 4:8, por favor. Dianita, ¿me podrías apoyar con Efesios 4:15? Primera de Juan 1:6. Sí, por favor. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Gracias. Filipenses 4:8.
Amén. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Amén. Gracias, hermana Rosy. Efesios 4:15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Todo es Cristo. Amén. Gracias. Entonces, en estos versículos también nos llama a vivir una vida en verdad, a vivir una vida de la mano de Él, que es la verdad. No podemos, dice Juan, primera de Juan 1:6, no podemos decir que tenemos comunión con Él cuando todo lo que hago dice todo lo contrario. Cuando no amo, cuando no perdono, cuando cuando hay incongruencia en lo que hablo con lo que digo. Entonces, cuando realmente hay una comunión con Él, cuando quiero y le pido que camine de mi lado, esa verdad va a reflejarse, esa verdad va a salir a luz. No recuerdo en qué estudio decía, cuando tienes una vida íntima con Dios, todo tu rostro, tu manera de caminar, tu manera de comportarte, todo en ti, hay una marca de Jesús, hay un sello que te dice que Él está en ti. Y es de la misma manera cuando no hay esa intimidad con Dios, cuando no le permitimos a Él trabajar en nosotros, cuando no le permitimos que nos confronte, como decía hace rato, con su verdad, será lo mismo. Nuestra manera de conducirnos, nuestro comportamiento va a reflejar también esa falta de verdad en nosotros. Dice en segunda de Timoteo 2:15, dice, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Cada día yo creo que tenemos que trabajar en presentarnos delante de Él. No es ante la persona, sino delante de Él, buscar que Él nos apruebe con nuestra conducta, que Él nos apruebe con lo que estamos haciendo. Si digo que le amo a Él, tengo que reflejarlo en amar a mi prójimo y más a quien creo yo que me está haciendo daño, ¿no? Porque no, muchas veces simplemente nos enfocamos, es que Él me está haciendo daño, pero trabajar en ese amor hacia mi prójimo, en mi manera de comportarme con los demás, voy a reflejar ese amor, voy a reflejar esa verdad, voy a reflejar esa libertad que Él me ha dado. Y me gustó este salmo que dice, Salmo 25:5, que dice, encamíname en tu verdad, enséñame, tú eres mi Dios y mi Salvador, en ti pongo mi esperanza todo el día. En tercera de Juan 1:4 dice, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en verdad. Y al final ponía yo, entonces nos damos cuenta que contra la verdad, no es contra la verdad, sino por la verdad, es que no es no es que nos pongamos como, no es que sin Él no puedo vencer el pecado, que sin Él no puedo, todo lo necesito, en cada área de mi vida lo necesito a Él, para poder vencer lo necesito a Él, para poder ser libre lo necesito a Él, para poder tener paz en mi vida lo necesito a Él, y sobre todo Él es el único que me puede dar vida eterna. Entonces, para mí, este versículo que me tocó compartir es que debo permitirle a Cristo ser parte de mi vida cotidiana. Creo que el pastor ya lo había mencionado en varios estudios anteriores, que le permitamos que cuando despertamos, digamos, ¿qué vamos a hacer hoy? Que cuando, por ejemplo, yo, que cuando estoy cocinando, platicar, tenerlo cada momento de mi vida.
cuando estoy con mis hijos, cuando estoy con mi esposo, cuando estoy con mis amigos, que cada área de mi vida lo manifieste a Él, que Él sea mi verdad en todo tiempo, que mi manera de hablar, que mi manera, sé que he sido muy enfática en eso, pero creo que reflejarlo a Él es reflejar la verdad, porque Él es la verdad. En cada caminar, en cada paso, Él es nuestra verdad. Y si no es así, es vivir una vida de mentiras, vivir una vida que simplemente vivo. Los que me ven afuera, me comporto de una manera, pero en mi casa soy alguien muy diferente. Entonces eso no es vivir realmente a Cristo en mi vida, no vivir la verdad, porque simplemente estoy aparentando. Todo lo que hablemos, hagamos, debe reflejar la verdad, y es Cristo. No sé si tengan algún comentario, yo concluiría con eso. Para mí el no es contra la verdad, sino por la verdad, es reflejar todo lo que Cristo es en mí, mi manera de ser, mi manera de conducirme, que permitirle a Él que realmente sea esa verdad en mi vida. Bien, amados hermanos, miren, podríamos decir, esto cómo se orientó hacia las sectas. Miren, hay una conclusión muy básica en esto. Realmente nosotros tenemos que ser la fe de la que participamos. Eso es lo que debemos de ser. Aquí el punto es de que alguien coincida con tu verdad. Si no piensa como Cristo, va a ser sumamente diferente. Entonces, quiero recalcar el punto del principio. No es cacería de brujas, es estudiar la manera en que nosotros debemos de comportarnos cuando predicamos a un Dios vivo y cuando creemos que vivimos con Él, porque ese es otro punto que perdemos de vista. Olvidamos lo que dice Romanos capítulo 6, y que los que hemos creído vivimos con Cristo, y eso lo pasamos por alto. Entonces, realmente es algo cuestionable el hecho de que nosotros creamos en algo vivo, creamos en un Dios que resucitó, creamos en un Dios que vive contigo, y vivamos de la patada, entre nosotros, nosotros contra otros, otros contra otros, otros contra otros. Entonces, si nos damos cuenta, inconscientemente o posiblemente conscientemente, estamos viendo de una manera sectaria. ¿Por qué digo conscientemente? Porque sabemos de antemano que hay denominaciones o hay siervos de Dios que hasta cierto punto prohíben a sus ovejas convivir con otras almas que no piensen igual que ellos. Y lo sabemos y lo tenemos percibido en nuestra vida actual y creciente en Cristo Jesús. Otro punto que hemos de concluir, que la confrontación, al final de cuentas, nadie es capaz de vivir con el pecado, nadie. Tarde o temprano el pecado te va a reventar. ¿Por qué? Porque si has aceptado caminar en los pasos de Jesús, diariamente te va a confrontar con tu pecado. Eso es compartir la cena. Eso es ministrarnos diariamente la cena del Señor, la confrontación. Y es un tema que estamos viendo muy a profundidad ahorita en el módulo 1. Sin embargo, chequen lo que dice la palabra del Señor en capítulo 6 del libro de Juan. Eso se lo llevan de tarea, capítulo 6 del libro de Juan. Y van a saber entonces que nadie que verdaderamente esté siguiendo los pies de Jesús puede tolerar el pecado. Tarde o temprano va a reventar, tarde o temprano. Entonces, miren, amados hermanos, hoy la conclusión que en mi persona les establecería es que nos aboquemos a vivir la fe que compartimos. Nos aboquemos a vivir la fe que nosotros participamos. No es una fe que sale de un nombre como Dios es fiel,
ni es una fe que sale de una persona o un ente como Doroteo Rivera. Es una fe que nosotros hemos abrazado porque le hemos recibido y hemos creído en él. Y muchos de los versículos bíblicos que hoy nos compartieron nos hacen entender eso. Nuestra fe es en la verdad, en Jesús. Vivimos para, por y en Jesús, y Él vive en, para, por nosotros. Es una integridad, es una integridad. Y eso también lo vamos a ver en el capítulo 6 de Romanos. Los que hemos creído, vivimos con Él. Y es algo que a la hora de llevar a cabo el impulso de nuestros ministerios olvidamos. Entonces, amados hermanos, entender por qué estamos estudiando sectas es para alertarnos nosotros mismos. No es para estar levantando, ay no, cuidado con los de aquí, cuidado con los de allá. No, no confundamos. Ese no es el fin del estudio, quiero aclararlo. El fin del estudio de que, ay no, sí, yo siempre supe que la hermana Yadel adoraba a Satanás. No, 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 no es eso, No, no es eso. Es protegernos y cuidarnos. Y no olvidar nunca la premisa, por sobre las demás almas, debemos amarnos, debemos amarnos. Si es el Señor que te use a ti para volver a orientar los caminos de un extraviado, esto lo vimos hace 8 días, te va a dar el sazón, te va a dar la estrategia y te va a dar la forma, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cómo nosotros aprendimos a enderezar el camino de un extraviado? Tu pastor está mal. Eso que te están enseñando está equívoco, no es de Dios. Para empezar, tu pastor no es pastor. A ver su AR, a ver, dime, desde ahí está mal, está en rebeldía, es hijo del diablo. Así te enseñaron, amado hermano, perdóname. Así te enseñaron a reorientar al extraviado, ¿sí? Nos enseñaron a que si no piensan con nosotros, están extraviados. Así nos enseñaron. Entonces, estamos viendo que no, Si estamos entendiendo el estudio, estamos viendo que no es así. El estudio no quiero que nos sirva para estar detectando extraviados. El estudio nos tiene que servir para crecer como personas, como cristianos, para reorientarnos. Y vuelvo a insto, si es del Señor que te deba usar a ti para traer a un extraviado, ¿qué crees? Lo vas a hacer de la manera correcta. Lo vas a hacer como Jesús lo hizo, como Jesús lo hace. No como tú crees, como tú piensas, como tú razonas, como tu denominación te lo exige. No, lo vas a hacer como Dios lo demanda. Para eso es el estudio. Quiero aclararlo, Al menos en el sentido que nosotros lo estamos dando. Yo no estoy abordando el sentido que como lo haya abordado Oreb, cuidado, Yo estoy abordando esta temática en el sentido que Dios lo está demandando. Para nuestro crecimiento, para nuestro entendimiento. Si nosotros dejamos de cazar brujas, amados hermanos, vamos a sumar a la unidad. Miren, muchos dicen que yo no creo en la unidad. No, yo lo que creo es que Dios nos hace saber que no es posible que se dé. Y en verdad, estudiemos las escrituras, amados hermanos. Pero Dios te va a tomar en cuenta cuando ve que tú trabajas en pro de esa unidad. ¿Sí? ¿Cómo? Haciendo las cosas como Dios manda. Ojo, es muy diferente que yo diga, amados hermanos, voy a convocar a los pastores y ahora sí vamos a trabajar por la unidad y vamos a orar unos por los otros y voy a invitar a todos, no importa que no venga nadie porque el Señor los quiere unidos y esto, el otro y bla, bla, bla. Gloria a Dios, gloria a Dios, pero el Señor me va a decir, a ver, espérame, tú en tu interior, tú en el formato que has establecido, en lo que tú crees, es tu iglesia, ¿estás trabajando por la unidad? Es la primera pregunta que me va a hacer Dios, Entonces, cuando el Señor vea que yo estoy trabajando por la unidad y en mi corazón, sabedor del deseo de Dios, haga algo en pro de esa unidad
como iglesias, aunque no logre nada, me será tomado por justicia. Ojo, amados hermanos, me será tomado por justicia. ¿Sí? Pero si únicamente soy un proclamador de la unidad y yo no trabajo en ella, ¿por qué? Porque debajo de la mesa le estoy pateando el pesebre a otro pastor, porque debajo de la mesa murmuro del apóstol fulano de tal, porque debajo de la mesa aún de mis líderes levanto contienda, no importa que llene el Estadio Azteca de pastores para hacer una oración de unidad, también me será tomado por justicia. El Señor va a decir, ¿quién eres? No te conozco. Entonces, amados hermanos, en verdad, leamos la Escritura, seamos muy abiertos y muy entendidos. Es el deseo del Señor la unidad, sí, pero ¿qué crees? Nos deja en claro que mientras nosotros no cambiemos muchas formas de pensar, no aterricemos nuestros pensamientos a los pensamientos de Cristo, no se va a lograr. Y por eso el Señor viene por su pueblo. Va a ser selectivo, así como seleccionó un pueblo para nacer dentro de él. Fue seleccionado, amados hermanos. Esto lo digo porque, en verdad, perdónenme, debemos amarnos y respetarnos, pero hay iglesias o hay denominaciones que como le rinden plebescía a los judíos y a los israelitas. En serio, porque dicen que es el pueblo de Dios. No fue escogido de la escoria, igual que nosotros. En verdad, hermanos, Dios escogió dentro de lo peor, lo mejorcito para nacer. Véanlo, estúdienlo. Estúdienlo. Como a nosotros también nos sacó de lo peorcito para ser mejores. Por eso dice, para una vida nueva. Para una vida nueva. Entonces, cuando el Señor dice, vino a los suyos y los suyos no le conocieron, vino a nosotros. No vino en particular a un pueblo, vino a nosotros. ¿Por qué? Y se las voy a poner fácil, porque todo tiene un origen y todo tiene un final. Y el origen es el origen es Adán, ¿sí? Y el final, el segundo Adán, el Redentor, el Justificador. Pero todo viene de un origen, todo parte de Adán, ¿sí? Todo parte de Adán. De ahí parten mexicanos, rusos, austriacos, checoslovacos, de Oaxaca, de Guerrero. Todos partimos de Adán. Y hemos olvidado eso. Y todos somos redimidos por el segundo Adán, Cristo Jesús. Todos, Oaxaca, Guerrero, Rusia, España, Australia. Porque esto es posible para los que creen. Amén. Adelante, hermanos, por favor. Demos opinión de esta última pregunta y ya vamos a dar las temáticas para la siguiente. Bueno, como lo hemos escuchado, esta parte que tenemos que comportarnos, ¿no? Como Dios, lo que hemos ido aprendiendo día a día es lo que tenemos que ir reflejando, ¿no? Y que tenemos que parecernos cada vez más a Jesús, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de comportarnos, Y sí, lo que decíamos al principio de las preguntas que tenemos que hacer tenemos que ir nosotros viendo en dónde estamos, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo nos estamos comportando? Porque las líneas son muy delgadas. Las líneas son muy delgadas y que no nos podemos dar cuenta cómo las estamos atravesando. Y a veces podemos decir es que los demás, es que para acá o para allá, pero en realidad lo que en el módulo 2 lo interesante de muchas cosas, pero en el módulo 2 lo que dice es el termómetro, ¿no? Y el termómetro nos ayuda
a poder saber en dónde estamos todos los días, todas las semanas, saber si nuestro comportamiento está reflejando otra cosa, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta y creemos que estamos caminando de manera correcta y no es así. Esta evaluación constante, saber en dónde estamos, qué es lo que estamos proyectando, porque en algún discipulado del matrimonio veíamos que el 80% de lo que proyectamos es nuestros gestos, nuestros modos, nuestra manera de ser, ¿sí? Es solamente el 20% de lo que comunicamos es lo que hablamos. Entonces, cómo nos comportamos, qué estamos haciendo, y eso es lo que estamos transmitiendo, ¿no? Y eso es lo que tenemos que tener cuidado, ¿no? Pero sí es cierto que tenemos que llegar a proyectar quién es Jesús en nuestras vidas, ¿no? Alguna vez compartía que el discipulado en aquel entonces era vivir las 24 horas. Hay una frase hoy muy renombrada o muy dicha, 24/7, ¿no? Y el discipulado en aquel entonces era 24/7 con Jesús. Vivían todo el tiempo con Jesús, ¿no? El año, 8 meses que duró esta vida de los discípulos con Jesús, se levantaban y se dormían con Jesús, aprendían a caminar, aprendían a hablar, tal vez hasta chopeaban la conchita como Jesús lo hacía, ¿no? Porque esa era la manera de cómo se llevaba el discipulado. Entonces, nosotros tenemos que llegar a ese momento, ¿no? A que todos nuestros comportamientos, nuestras actitudes y nuestra manera de hablar era fuera de Jesús. En aquel entonces también los discipuladores escogían a los discípulos de acuerdo a ciertas características, pensando que ellos podían llevar esa carga, ¿no? Por eso Jesús dice, llevad mi carga que es más ligera. De ahí salió esa parte, ¿no? Porque los rabíes de aquel entonces veían a los chamacos y decían, este sí puede llevar mi carga, este se puede parecer a mí, este puede actuar como yo, y entonces los escogían a ellos, ¿no? Entonces, al final de cuentas, tenemos que parecernos cada vez a Jesús, reflejar quién es, en nuestra manera de actuar, nuestra manera de comportarnos, en nuestra manera de cómo caminamos, ¿no? Entonces, creo que eso, pues, ese es el mayor reto, y que todos vamos en esa construcción y vamos avanzando, ¿no? Y que tenemos que seguir adelante. Por favor, hermanos, me gustaría que todos opinaran. Bendiciones, hermanito. Bueno, bien lo mencionó, que en el módulo 1 estábamos viendo lo de la cena del Señor, pero algo bien importante, tocó un punto el hermano Ángel, y usted también, pastor, cómo el Señor nos va confrontando, ¿sí? Y lo veía yo que en el estudio decía que no tomemos la cena con indiferencia, y la indiferencia no era de que pues, nada más yo, ¿no? Sino que la indiferencia es de decir que es una persona con una actitud indiferente, ritualista, con un corazón no arrepentido, con un espíritu de amargura, ¿sí? Qué tan importante que cuando vamos a tomar la cena del Señor, realmente reconozcamos, que quite el Señor, que nos ayude a quitar esa indiferencia o esa religiosidad, porque a veces actuamos pues de esa manera, pues porque es la cena y para que no digan o para que no me sienta mal, ¿no? Y no se toma de la manera correcta. Y también tomó el tema de que convivían, o sea, Jesús convivía con sus discípulos y como que mojaba la concha. Y en las citas bíblicas o cuando relatan en la palabra que te preparan la cena y todo, y le preguntan a Jesús dónde es, eh, dicen que hay, que me llamó la atención, dice, es el que va a mojar el pan conmigo en mi plato. Entonces quiere decir que no era la única vez que mojaban, metían la mano o le quitaban, a ver, déjame probar del tuyo, ¿no?
Entonces era tanta la convivencia con Jesús que cuando ya Jesús va a la muerte, muchos, bueno, varias les dicen, tú te comportas como él, tú tienes hasta la pronunciación o las palabras, ademanes, y como él. ¿Por qué? Porque ellos empezaban a reflejar cómo convivían con Jesús. Entonces, qué tan importante es tener primero esa relación con Jesús, tener esa fe, como lo acababa de mencionar también, ¿sí? Que vivamos esa verdad, ¿sí? En lo personal creo que así lo entendí y cómo el Señor pues nos va llevando día a día a conocerlo cada día más y por medio de la sanidad, ¿no? Que le permitamos la sanidad de nuestras vidas. Yo quiero comentar acerca del versículo que me tocó leer, que es Efesios 4:15. Lo voy a volver a leer. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es en Cristo. Y estamos viendo que la verdad es Cristo. Entonces, sino que siguiendo a Cristo en amor, o sea que siempre tiene que ser en amor, ¿no? Comentaba mi esposo que pues todos vamos creciendo y vamos avanzando. Y en ese avance algunas cosas se nos pueden hacer complicadas o difíciles porque justamente nos está confrontando la verdad. Y siempre tiene que ser en amor, ¿no? A lo mejor algunas veces si Dios nos contesta como nosotros queremos, ay, si te amo, Dios, te sigo y lo hacemos de esa manera, ¿no? Pero cuando nos dice todavía no, o espérate otro poquito, o mi respuesta es no, cuando nos da una respuesta que no es acorde a la que nosotros queremos, seguimos amándolo como cuando nos dice o cuando creemos que nos responde a nuestro favor, si es de la misma manera. Y lo puedo ver también en que siempre seamos amorosos con los hermanos, ¿no? A veces por pensar que vamos aprendiendo de una manera o de otra, justamente lo que decía al inicio, a lo mejor nos podemos ir involucrando en el orgullo y eso nos lleva a ya no ser amorosos con los demás. Bueno, yo lo puedo ver así, ¿no? Y este versículo es que tiene que ser con amor a todos, entregarnos de verdad en amor a Cristo, a la verdad, y que no perdamos de vista pues ese punto que siempre tiene que ser con amor. ¿Alguien más, hermanos? Si no, para darle la introducción a la siguiente pregunta. Aquí viene algo muy curioso. La siguiente pregunta que no va a desvariar mucho de lo que ya vivimos en las sectas, pero ahora vienen las denominaciones. Y les voy a decir qué es lo curioso. Miren, vamos para allá. Dice, ¿qué con otras denominaciones? Y ahí es donde, en verdad, hermanos, me repatea la cabeza. Miren, dice, cuidado con la confusión, ahí lo que me repatea. Cuidado con la confusión. Miren, dice adelante, vamos a dejar las citas porque las citas son las que vamos a trabajar, pero dice, hay que amarlos, respetarlos y relacionarnos con ellos como hermanos. Hasta ahí estamos bien. Dice, pero no es correcto ser turista evangélico. ¿Pero por qué tenemos que ser turistas evangélicos? Precisamente por eso. Porque somos, perdónenme, le ponemos denominación, pero la verdad es porque somos sectarios. Por eso tenemos que ser turistas evangélicos. Y voy a explicarlo. Dice, pero no es correcto ser turista evangélico. Yendo de iglesia en iglesia, debemos ser fieles a una iglesia. ¿Y a qué iglesia tenemos que ser fieles? A la iglesia de Jesucristo. O sea, somos turistas evangélicos no porque Dios nos tenga en ese concepto, porque el hombre ha levantado ese concepto mediante a que nosotros somos de Juan el Bautista, nosotros somos de la fiesta del Pentecostés, nosotros somos de la manifestación del Espíritu en fuego, nosotros somos, ¿sí? Pero dice,
tenemos que ser fieles a una iglesia. ¿Y a qué iglesia tenemos que ser fieles? O sea, yo me hago esa pregunta, ¿a qué iglesia tenemos que ser fieles? Si se supone que solamente tiene que hacer una. Miren, los radicales van a cualquier otro país y buscan una mezquita. Y no llegan y dicen, oiga, ¿a qué Alá predican aquí? No, ellos nada más ven que es una mezquita y se meten a hacer sus servicios de oraciones como lo tiene estipulado en su país. ¿Sí? O no dicen, oiga, ¿qué reverendo o qué obispo ministra en esta mezquita? Ay, no es la de fulano, no, vamos a buscar otra. No, porque ¿qué creen? Ellos son fieles a una sola iglesia. Aunque su fidelidad los lleva a una radicalidad violenta, ¿sí? Fíjense que nosotros debemos ser violentos, no terroristas, debemos ser violentos en ese sentido. Sí. Pero ellos son radicales, ellos no se andan preguntando si en la mezquita del Distrito Federal está el Alá del Oriente. No, ellos saben que van a encontrar al mismo Alá. Y resulta que aquí, pues me ha pasado, me ha tocado recomendar que si van de vacaciones, pues busquen una iglesia no cerca del lugar donde van, cerca de la palabra de Dios, les he comentado. Y lo hemos leído. Sí. ¿Por qué tenemos que hacer ese tipo de recomendaciones? Se supone que debe haber una sola iglesia. Entonces, aquí en esta pregunta, en verdad, no difiere mucho de lo que la temática que hemos visto en las sectas. Por eso les decía que es importante saber dónde estamos nosotros parados, no dónde están los demás. Porque es triste que nos pongan el nombre de turistas cristianos. ¿En verdad existe ese término? Turistas cristianos. ¿Quién está mal? ¿El creyente que busca de Dios o los encargados de que esa búsqueda sea una libertad pura y legítima, que se han encargado de descuartizar el cuerpo de Cristo? Ah, y ahora te dicen a ti turista cristiano, porque fuiste allá con tus abuelitos y te fuiste a una iglesia pentecostal. Pues pastor, allá no hay bautista, allá no hay adventista. Y yo quería del Señor. No, pues no sé si hubiera aguantado las ganas y hubiese venido acá ahora en reprimenda, porque ya hasta ponen reprimenda. Ya nada más me falta escuchar 20 Aves Marías y 30 Padres Nuestros y cállate con una limona de 800 pesos. Realmente, amados hermanos, el turista cristiano surge de la voluntad del corazón del creyente que ama buscar del Señor, o de lo que se ha perturbado del carácter legítimo de Dios. Tengo conflicto con ese término, pero también entiendo la razón del mismo. Y vean la importancia de nosotros de verdaderamente trabajar por compartir un evangelio limpio y legítimo. Evitar estos términos que muy cómodamente me permiten dar una enseñanza, pero también igual de cómodo me permite defender mi denominación. Y lo digo sin ningún tapujo. Es una realidad. Es una realidad. Así que, hermanos, seguimos entrando en una pregunta muy interesante. ¿Qué con otras denominaciones? Perfecto. Vamos a estudiar Efesios 4, 3, 6 y 15, 16. No quiero que lo estudiemos en el punto de que, si es cierto, vamos a ver qué hay con esas denominaciones. No. Quiero que lo estudiemos en el punto por qué hay esa fractura. ¿Amén? ¿Sí me entienden? No quiero que estudiemos en el punto de que, sí es cierto, vamos a ver qué hay con esos locos. No, porque a mí así me llamaron en una ocasión. Se los comparto abiertamente. Yo tuve la oportunidad de ir a algunos 13, y en uno de ellos venía un hermano que centroamericano, que él abiertamente decía, no, pues yo soy pentecostal.
Yo no es que yo me dijera abiertamente, es que simplemente yo solamente me considero siervo de Jesucristo. No abrazo, y ustedes lo saben, yo me considero siervo de Jesucristo. Entonces en la comida, el pastor lo acerca, ¿no? Y me dice, hey, hermano Doroteo, ya, dígame eso. Mira, te presento al hermano fulano. Dice, entre ustedes se van a entender, par de locos. Sí. Y ya el hermano se sentó conmigo y animamos juntos en todo el crece. Yo creo que posiblemente sí tenía razón, entre nosotros nos entendimos, ¿no? Pero al final de cuentas, hablando con el hermano, él había manifestado dónde servía y dónde había crecido. No había manifestado de que, no, es que yo soy pentecostal, vengo aquí por a ver qué hacen ustedes. No, él decía, yo quiero crecer, y he sabido de muy buenos testimonios de estos congresos. Él venía con esa lid. Y tristemente, en el transcurso del servicio, a nosotros nos dijeron, allá ustedes loquitos se van a entender. No sé si porque de alguna otra manera sabían que pues, yo tampoco guardo una línea, por así decirlo, bautista, y porque él se había declarado que pues, él venía de un servicio donde su denominación es pentecostal. Yo simplemente quise entenderlo como un gesto de agrado, nada más, y seguí gozándome en mi congreso, ¿sí? Pero no le hagamos al ensarapado, sabemos bien que había atrás. Entonces, no quiero que nosotros pensemos así. No creo que nosotros crezcamos así. No quiero que nosotros enseñemos así. Amén. Entonces, espero que me entiendan qué línea quiero que le demos esta pregunta y así espero el desarrollo de los temas. Bien. Efesios 4, 3, 6, hermano Gus. Y Efesios 15, 16, 4, versículos 15 y 16, hermano Quique. Aunque sea el mismo capítulo, quiero que desarrollemos los versículos. Ojo, recuerden ese estudio y hay apertura. Si estos versículos en su estudio los lleva a otros versículos, genial. Eso es la palabra expositiva, ¿sí? Pero recordemos, toda palabra expositiva tiene que aterrizar en una enseñanza. Porque de lo contrario, pues, hermanos, vamos a continuar con el tema, para el siguiente fin de semana, Génesis 1 hasta Apocalipsis 21. Perdón, hasta Apocalipsis 22. Porque la palabra tiene que ser expositiva. Tengo mi conflicto en cómo estamos malentendiendo expositiva. Expositiva tiene que estar reflejada a la luz de la palabra. Pero estamos olvidando concluir, estamos olvidando aterrizar la enseñanza. La enseñanza. Amén. Yo quiero que compartan su enseñanza, aunque sea muy particular, ¿eh? ¿Sí? Por favor. No perdamos de vista eso. Algo más, amados hermanos, y si no, nos vemos dentro de 8 días, que con otras denominaciones. Espero que mi explicación haya quedado claro qué es lo que quiero que entendamos de esta pregunta. No quiero que la tomemos literal de que vamos a ver qué hay con esos que no entienden que nosotros somos los buenos. No. Encontrar la fractura que genera ese tipo de preguntas. Y en el mismo párrafo de la pregunta encontramos una fractura. Turistas creyentes, sean fieles a una iglesia. ¿A cuál? ¿A cuál? ¿Cuántas iglesias vino a sembrar Jesucristo? Ojo, hacia esa línea llevamos nuestro estudio. Amén. Hermanos, un placer verles saludado, verles visto. Nos vemos dentro de 8 días en el discipulado, si es del Señor en sus corazones estar en la prédica de las 12, ahí estaremos. Yo les guarde un abrazo, amados hermanos, les amamos en el amor de Cristo. Una opinión. Me lo prometo, estar esta semana en la lectura bíblica y estar en los estudios de mitad de semana. Yo me lo prometo, porque es mi necesidad. Ojo, no es de que se los prometo, no. Yo me lo prometo.
cubrir mi necesidad de estar con ustedes en la lectura bíblica esta semana y en los estudios que imparten. Mi hermana Mimi, tienes que estar en el entendido que sigo tus salmos diarios en la página de Dios es Fiel. A algunos les pongo me gusta, a otros no, porque no me gusta. No, no es cierto, no quiere decir que no los lea. Y pues posiblemente en vivo no vea el programa de los miércoles, pero sí le doy seguimiento a la grabación. Sigan esforzándose, amados hermanos, porque no pierdan de vista, no lo hacen para mí. Ustedes saben para quién lo están haciendo y ustedes, mejor que nadie, saben las retribuciones que están recibiendo. Dios les ama, amados hermanos. Dios es fiel, no lo olviden. No lo olviden. No lo piensen en el nombre de la congregación. Piénsenlo en lo que ha sido en nuestra vida. Amén. Así que muchas ganas, mis servidores, muchas ganas, y vuelvo insto, me lo prometo estar con ustedes en esta semana. Amén. Yo les guardo. Que bendiga. Hasta luego. El hermano Gus quería dar una opinión. Sí, hermano, por favor. Bueno, nada más cerrando con lo que estaba diciendo de las denominaciones, ¿no? Por ejemplo, nosotros, bueno, estamos en el estudio, ¿no? No estoy diciendo que nosotros estamos viendo, pero de allá para acá, pues ellos también nos pueden ver como denominación, ¿no? Hay que verlo de ese modo, ¿no? Entonces, pues es una línea bien delgada, ¿no? Entonces, usted terminó con lo de la iglesia, ¿no? Pues la iglesia es el cuerpo, y una vez me gustó una parte donde usted comentó, donde dice, Jesús, no tengo dónde recostar mi cabeza, ¿no? Decía, no hay cuerpo, ¿no? Entonces ese es el punto, ¿no? Saber si no la iglesia, si somos el cuerpo de Cristo, ¿no? Si de verdaderamente está llevándome la enseñanza, porque pues, realmente saber, yo tengo la verdad, pues es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Pero cuando nos pasamos a la escritura y decía yo, y nos examinamos, entonces vemos nuestros errores y la palabra del Señor nos confronta. Entonces, si yo estoy abierto a que Él me confronte, pues entonces empiezo a examinar, no, me estoy yendo fuera del cuerpo, ¿no? Entonces empiezo a caminar conforme dice las Escrituras, digo, soy parte del cuerpo, ¿no? Pero es importante examinarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque, le digo, es muy fácil decir, no, tú estás mal, tú estás bien, no, o sea, no es así, ¿no? Examinémonos primero, y entonces ya examinándome, como le dije, ¿no? Como dijo David, ¿no? Creo que Bien. yo estaba pensando que estaba bien. Bien, amados hermanos, gloria a Dios. Miren, tienen mucha razón. Ellos nos están viendo como denominación, pero aquí el punto que yo estoy aclarando es de que nosotros no lo estamos viendo como denominación. ¿Por qué? Porque nosotros no creemos en las denominaciones. Pero el estudio... Estamos analizando, quiero que analicemos el tema en el punto de que por qué se dio eso. Y por eso dije que quería que entendiéramos que no debería de ser, y analizar el punto de quiebre donde se da eso. Y por eso decía que el punto de quiebre al final de cuentas son pensares humanos. Yo no dudo que hasta inclusive nos vean como secta, y posiblemente en algún momento nosotros también vimos algunos movimientos de esa manera, y no es correcto. El punto es de que no es correcto, y por eso quiero que desarrollen este tema muy, muy bien, para que nos quede claro eso, amados hermanos. Todos somos un cuerpo, y exactamente eso es lo que tenemos que aterrizar, que entendamos que todos somos un cuerpo. No nos debe interesar si los otros no lo entienden, amados hermanos. Nos tiene que quedar claro a nosotros, porque ¿qué creen? De esa manera vamos a poderles amarles legítimamente, y vamos a poder seguir creciendo nosotros en la meta que el Señor nos ha establecido. Pero quiero que sigamos creciendo en esa línea de fe dispuesta en Cristo Jesús, y no en una denominación. Entonces, exactamente ese es el punto. Ahora, el autoanálisis lo hacemos personal y lo reflejamos personal. Como nosotros lo reflejemos personal en el trabajo como iglesia, lo vamos a reflejar como cuerpo. Y en ocasiones podremos ser ejemplo, o simplemente podemos seguir siendo relegados. Pero recuerden que nosotros trabajamos aquí no para una meta en este plano, sino trabajamos para nosotros exaltar en este plano la gloria y el reino de Dios, y si la misericordia de Dios estamos, también gozar del plano venidero, pero haciéndolo únicamente por convencimiento
de lo que hemos creído y no haciéndolo para garantizar lo venidero. Eso va a ser la recompensa, pero sabemos de antemano de quién depende dárnosla. Y por eso fui muy claro en la cuestión que me repateaba en este párrafo. ¿Por qué turistas cristianos si somos una sola iglesia? Ese es el punto que tenemos que analizar, dónde nos estamos desquebrajando como cuerpo de Cristo, no dónde se están desquebrajando los demás, no, hermanos, como cuerpo de Cristo. Porque antemano les dije también, desde que trabajamos sectas, no estamos haciendo cacerías de brujas. Estamos analizándonos cómo estamos nosotros trabajando y cómo debemos seguirlo y qué cosas tenemos que reorientar y posiblemente qué cosas tenemos que cambiar. Pero todo se aterriza, como dice nuestro hermano Gus, a lo personal. Porque como nosotros nos movamos en lo personal, es como vamos a poder mover lo general. Es de lo particular a lo general, ¿sí? Les decía cuando una hermana me decía que ella se sentía muy padre lo que vivía en la iglesia. Dije, no te equivoques, hermana, lo que tú sientes, tú lo traes. Y igual, el día que te sientas la patada en la iglesia, tú lo traes. No culpes a la congregación, o no culpes a los hermanos, o no culpes el ambiente del templo. Si tú sientes algo agradable en el templo, tú lo traes. Si sientes la patada, tú lo traes. Tú lo traes. Pero coincidiendo con lo que dice mi hermano Gus, tristemente a veces ni siquiera sabemos qué traemos. Y cuando nos quieren decir qué traemos, no, cuidado, y no se metan, y abusados, porque es complicado. Y precisamente este tipo de discipulado nos lleva a eso, a la autoevaluación. Pero sí me interesa que no perdamos de vista el objetivo. Entonces, en la siguiente pregunta, es muy cierto, tenemos que seguir trabajando en la autoevaluación, pero ojo, identificando la problemática de las denominaciones, no buscando puntos para atacar a otros hermanos como denominación, porque para empezar, no los estamos viendo como tal. Cada quien se puede denominar así y es su problema, pero al final de cuentas hay un punto al que tenemos que reflejar es a Cristo, y lo vimos en el estudio de hoy. O sea, el adventista no puede reflejar, el adventismo tiene que reflejar a Cristo, el pentecostal tiene que reflejar a Cristo, aunque muchos se afanan por reflejar las lenguas. No sé, el punto es de que llámate como te llames, tienes que reflejar a Cristo. Esa es la legitimidad y ese es el entusiasmo. Ahora, pensemos en esto. Si legítimamente reflejamos a Cristo, ¿cómo estaría el mundo hoy? ¿Verdad? Tenemos mucho que trabajar, amados hermanos. Echémosle gana y trabajemos nuestros estudios con mucho entusiasmo en la voluntad del Espíritu de Dios y en la dirección de nuestro Señor Jesucristo, que como dice Romanos 6, vivimos con Él. Amén. Dios les guarde, amados hermanos, y muchísimas ganas. Dios les guarde. Bendiciones. Bendiciones, hermano.